Durante la última dictadura cívico-militar, las Fuerzas Armadas, los milicos y patotas paramilitares desaparecieron 30.000 personas o 30.400, como sostiene el colectivo LGTB hoy en día. Cabe destacar que una fuerte represión ya había comenzado meses antes de la dictadura, también por grupos militares, fuerzas de seguridad, etc. Según el archivo de la memoria local, en Tigre, los desaparecidos son 175, entre quienes vivieron, militaron o fueron detenidos, secuestrados y desaparecidos en este distrito de la zona norte del conurbano bonaerense. Según las investigaciones del profesor de historia Marcelo Magne, son 154. Estos datos pueden variar debido a los avances y o retrocesos de las investigaciones. En el año 2011, las calles 1 y 2 del barrio Ferrini, lindante al barrio Delfino, fueron rebautizadas y desde entonces homenajean a dos docentes tigrenses y militantes peronistas, concretamente a Rosa María Casariego y a Alfonsina Juana Burga. Pero para no quedarnos solamente con el homenaje en las calles, me parece importante conocer la historia más o menos en detalle de cada una de ellas. Por eso es que existe esta pieza audiovisual que están viendo ahora. Antes de adentrarnos en la historia de ambas concretamente, me parece importante mencionar que esto es posible gracias a las investigaciones de Virginia Baldo, docente y militante de derechos humanos de Tigre, que ha investigado sobre la vida de estas dos militantes y docentes. También le quiero agradecer a Gianfranco, que me ayudó a realizar tomas en la calle en un momento en el cual yo no podía hacerlo. Y así que sin más, en este caso, esta es la historia de Alfonsina Juana Burga. Alfonsina Juana Burga nació el 2 de julio de 1948 en Tigre. Se crió en Rincón de Milberg. Cursó la secundaria en el Normal de San Fernando, de donde egresó como maestra normal nacional. Más tarde, cursó la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hacia 1970, Alfonsina comenzó a trabajar en la Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre, en la Avenida Libertador 440. Allí conoció a Eduardo Pérez, militante del peronismo de base y obrero gráfico, con quien inició un romance cargado de militancia política. Hacia fines de 1971, él deja de estudiar letras y ella cambia esa carrera por la de bibliotecología en la misma facultad. Alfonsina y Eduardo se casaron en enero de 1973. Poco después, Alfonsina dejó de trabajar en la biblioteca de Tigre y se fue a hacerlo en la Biblioteca Madero de San Fernando. En enero de 1974, la pareja realizó un viaje junto a un grupo de compañeros de la carrera de bibliotecología para apoyar bibliotecas populares de la provincia de Río Negro. Luego, Alfonsina dejó su trabajo en la biblioteca y comenzó a trabajar como operaria en una fábrica de camisas del barrio porteño de Flores. En poco tiempo, armó en el taller su pequeño grupo militante. Después de una reunión con compañeros gráficos en un taller en conflicto, en febrero de 1975, Eduardo cayó preso como preso político. Luego de que las fuerzas represivas allanaran el departamento de la pareja en Belgrano, buscaron a Alfonsina y se dirigieron a su casa familiar en Rincón. En un confuso episodio, los policías mataron al padre de Alfonsina, que convalecía de una operación de cáncer de laringe. Ella se enteró del asesinato de su padre una semana después. El 24 de marzo de 1976 inició el último y más despiadado golpe de estado cívico-militar que tuvo Argentina, y la persecución a militantes políticos se incrementó. Alfonsina entonces decidió volver a la docencia, más precisamente en la Escuela 14 de General Pacheco. En ese periodo, sus únicas salidas eran las visitas de fin de semana a Eduardo, que continuaba preso en la Unidad 2 de Villa Devoto. Pero la situación se complicó aún más cuando su esposo fue trasladado a La Plata. Según María del Carmen Liberatore, la vicedirectora de la Escuela 14 en aquella época, Alfonsina era dedicada a su trabajo, responsable y muy buena maestra. En esa época, la escuela contaba con 3 turnos y Alfonsina enseñaba en el turno tarde. Luciana Labaña, otra docente, la recuerda por haber sido buena compañera y por su afición a la escritura. Dato extra, Luciana Labaña militaba en el PCT y había conocido a Rosa María Casariego en las tomas del astillero Astarza. Una tarde de invierno de 1976, Alfonsina le avisó a su madre y a su hermana que por la noche cuidaría a los 4 hijos de una amiga. Como eran tiempos peligrosos, seguramente no querría inquietar a su familia. En febrero habían aparecido los cadáveres de Rosa María Casariego, militante, docente, maestra de la escuela número 7 del barrio Enrique Delfino, junto a los trabajadores navales Luis Huesito Cabrera y Oscar Echeverría. Además, su marido, Eduardo, estaba preso por ser dirigente gráfico y su cuñada ya había estado detenida ilegalmente. A la medianoche, una patota de civil
irrumpió en la casa de Rincón, preguntando por ella. Los milicos obligaron a Liliana, la hermana menor, a que los acompañe. La madre en un principio se negó, pero finalmente cedió cuando le mostraron las credenciales del ejército. A la 1 de la madrugada del 1 de julio de 1976, las fuerzas represivas golpearon la puerta de la casa de la calle San Ginés al 1100 en San Fernando. La madre de los niños y amiga de Alfonsina, que ya había regresado, abrió la puerta. La patota irrumpió con violencia y preguntaron por la docente de Tigre, quien se identificó. Uno de los represores interpeló a la dueña de casa. ¿Usted sabe a quién tenía en su casa? Una montonera peligrosa. Y me pregunto yo, ¿y ustedes que secuestraron, torturaron y asesinaron, qué mierda fueron? A Alfonsina se la llevaron y en una muestra de crueldad y perversión le dieron dinero a Liliana, la hermana, para el pasaje colectivo que la regresaría a su casa. Unos meses más tarde, en noviembre de 1976, le llegó a 17 docentes de Tigre, entre quienes estaban Alfonsina, Luciana Labaña y María del Carmen Liberatore, el telegrama de cesantía originado en La Plata de parte del Ministerio de Educación. Producida la desaparición de Alfonsina Juana Burga, la familia inició la búsqueda obligada que hacían todas las víctimas de esta zona, las comisarías de Tigre y San Fernando y Campo de Mayo. Su afán por encontrarla fue infructuoso. Entonces, presentaron un recurso de habeas corpus ante el juez federal Pedro Narváez. Adelantándonos 30 años en esta historia, en 2006, luego de la desaparición de Jorge Julio López, el legislador Marcelo Parrilli del MST Nueva Izquierda expresó: "Dije que muy poco protegidos podían sentirse los testigos que declaran en las causas por violaciones a los derechos humanos, si por ejemplo tenemos en cuenta que en la Cámara de Casación hay gente directamente vinculada al aparato judicial y a las fiscalías de la dictadura, y aclaré que los casos eran los de Romero Victorica, el ex juez de la dictadura, Pedro Narváez, también fiscal de casación, y del ex juez Alfredo Bisorbi". Regresando a los años de dictadura, los familiares de Alfonsina, sin novedades, fueron ampliando el radio de la búsqueda a el penal de Villa Devoto y el de Olmos, por ejemplo. En septiembre de 1979 llegó a nuestro país la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante una invitación hecha por el gobierno de facto en un intento de encubrir el terrorismo de Estado. Eduardo denunció el caso de Alfonsina ante este organismo. En febrero de 1981, Eduardo se halló bajo el régimen de libertad vigilada hasta diciembre. En ese periodo intentó vanamente reconstruir los pasos de Alfonsina. En 1974, ya en democracia, hizo la presentación en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida por su sigla como CONADEP. En 1986 aparecieron cuerpos enterrados como NN en el cementerio de Benavides. Eduardo no logró identificar los restos de nadie. Más adelante, tomó contacto con el equipo argentino de antropología forense, donde dejó constancias y elementos sobre el caso. En 1998 o 1999, según distintas fuentes, Darío Olmos, miembro del equipo argentino de antropología forense, se contactó con Eduardo para informarle que había pensado que los restos de Alfonsina podrían estar entre las víctimas de la masacre de Fátima, pero luego descartó esa posibilidad. Se abocó entonces a la búsqueda de la identidad de cuerpos aparecidos en la vía pública como NN, cuya denuncia de secuestro concordaba con la aparición del cuerpo. Posteriormente, se supo que el juez Narváez había secuestrado las fichas dactiloscópicas que estaban en los tribunales de San Isidro y las había remitido a La Plata. Una de esas fichas correspondía a Alfonsina. En los primeros días de julio de 1976 había aparecido un cuerpo en Irigoyen y Acceso Norte, lugar donde actualmente se encuentra el supermercado Carrefour. Intervino el juez Narváez y el cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Con la llegada de la democracia, se anunció la existencia de tumbas no identificadas en ese cementerio. Los cuerpos, entonces, fueron desenterrados con palas mecánicas, sin ningún tipo de precaución, y enviados también a La Plata. La posibilidad de identificación en esas condiciones, según certifica Olmos, era escasa, o mejor dicho, casi nula. Eduardo no cesó de buscar los restos de su esposa por medio de un abogado amigo que se puso en contacto con un camarista de San Isidro y buscó el expediente en el archivo, pero el mismo había desaparecido. En sus palabras, "Me queda esta comprobación. El juez Narváez tuvo, en algún momento sobre su escritorio, un habeas corpus que respondió negativamente y un expediente por un cadáver aparecido en la vía pública. No lo relacionó por complicidad, no por desidia". El fin de este doloroso recorrido es que el cuerpo de Alfonsina viajó de Boulogne a La Plata en bolsas junto a otros cuerpos y luego de un tiempo fue inhumado en el osario común.
En el año 2010, la escuela donde ejerció su docencia instaló una placa en memoria del compromiso y lucha alfonsina. Y en abril de 2011, la ex calle 2 del barrio Enrique Delfino de General Pacheco fue rebautizada con su nombre, al igual que la calle 1 con el nombre de Rosa María Casariego. En ese acto también se colocó en el cruce entre Ruta 9 y la actual calle Alfonsina Juana Burga una escultura diseñada por una vecina tigrense en memoria de Alfonsina y de su compañera, también docente asesinada, Rosa María Casariego. Estamos recordando a gente que tenía amor, que trataba de que las cosas estén mejor, enfatizó el esposo de Burga, Eduardo Pérez. La desaparición y asesinato de estas militantes, por parte del terrorismo de Estado, privó a varias generaciones de ser educados por estas dos docentes. Todo ese accionar de aniquilamiento para instalar un modelo político-económico sin sectores que opongan resistencia. En tiempos de persecución política a través de gran parte del Poder Judicial, y en el cual se divulgan discursos estigmatizantes y violentos de grandes medios corporativos, y que bastante gente compra, me parece importante mantener viva este tipo de historias porque ya ha corrido demasiada sangre a lo largo de la historia argentina, solo porque sectores que tienen el poder concentrado no han tolerado a quienes quieren vivir en un mundo más justo. Volviendo concretamente a la historia de Rosa María Casariego y Alfonsina Juana Burga, también me parece interesante y una especie de continuidad que los lugares que ellas han transitado hoy continúan vigentes y son parte de la historia viva y presente. Así que bueno, sin más, 30.000 detenidos desaparecidos presentes.